Amigos, esta mañana tenemos dos distinguidos invitados. El primero es el rabino Gustavo Kraselnik. Él es el que lidera la congregación Kol Sherit Israel, fundada en el año 1876 en Panamá. Y además él es el presidente de la Comisión Interreligiosa de Panamá. Rabino, ¿cómo está usted? Buen día. Buenos días, qué gusto saludarlos, siempre un placer estar aquí, encontrarme con gente muy querida y muy admirada. Rabino, la razón de ser de su presencia esta mañana, la cual aprecio mucho y nos distingue, hay una actividad que está realizando su comunidad religiosa, se llama Mosaico, versión 2024. Rabino, ¿de qué se trata? Así es, este es un espacio que comenzamos en 2016, cuando la congregación cumplió 140 años. Nos propusimos crear un espacio que sirva también a la sociedad panameña para contribuir al diálogo de los temas que nos parecen relevantes, que a veces en lo coyuntural se pierden un poco, el tema de la diversidad cultural, étnica, religiosa, el pluralismo, etcétera. Entonces, en cada oportunidad convocamos a 6 personalidades destacadas de la sociedad panameña que vengan a compartir sus testimonios, sus historias, destacando esto que decía recién, ¿no? Cómo la diversidad ha sido un factor clave para su desarrollo, su éxito personal y profesional. Entonces tuvimos que, como tantas cosas, interrumpir por la pandemia, pero bueno, el año pasado ya retomamos y esta es la sexta edición que vamos a realizar de Mosaico el 26 de junio, el miércoles a las 7:30 de la mañana en el Hotel Sheraton Gran Panamá, con transmisión simultánea por TVN Paz y por el canal de YouTube de TVN Media, para que todo el mundo pueda apreciarlo. Y tenemos, por supuesto, un panel de lujo en los 6 expositores Hablamos que... del panel, Rabino, hablamos del panel al regreso porque tengo un corte comercial. Además, les Perfecto, advierto que claro que sí. vamos a tener también invitado al ministro de Salud de la República de Panamá, Luis Francisco Sucre, está con nosotros esta mañana. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Como les dije, tengo dos invitados esta mañana. Está el ministro de Salud, eh, Luis Francisco Sucre, y también el rabino de la congregación Colcherit Israel. Fue fundada en 1876, que no es poca cosa, ¿eh? Y que está celebrando la sexta edición de Mosaico, en este caso Mosaico 2024. Rabino, me hablaba usted de quiénes son los participantes. Sí, siempre buscamos 6 expositores y tratamos de que también sea es un mosaico que refleje la diversidad de la sociedad panameña. Así que este año tenemos un panel que nos llena de orgullo, de alegría por la distinción de cada uno de sus integrantes. Tenemos al científico, el doctor Orlando Gittens, que es un joven científico muy talentoso. Tenemos a Laura Flores, que es ex embajadora de Panamá ante las Naciones Unidas y que es parte hoy permanente de la presidencia de Naciones Unidas del equipo para las Américas. Tenemos a Arnoldo Fito Lavítola, que escribió un libro sobre la comunidad italiana en Panamá y nos parece un aporte interesante para destacar este aspecto de nuestra vida como sociedad. Tenemos a la arquitecta Raiza Balfeld, ambientalista y ex vicealcaldesa de la ciudad, al doctor Francisco Bustamante, economista, invitado habitual de este programa, eh, también es una persona muy interesante, y como se dice en hebreo, a Jarón Habib, el último es el más querido, la destacada periodista Camila Adames, que nos va a engalanar con su presencia y su testimonio. Así que de verdad es un panel muy lindo y estamos muy entusiasmados eh, porque creemos que conversar de estos temas es importante. A veces estamos tan pendientes de lo cotidiano, que las impugnaciones, que la economía y qué sé yo, y bueno, hablar de cosas un poquito más profundas, pero también muy importantes para nuestra vida como sociedad. Rabino, tenga la amabilidad de repetirnos. Esto es para todo público, ¿no? Sí, es totalmente abierto.
como dije, el lugar presencial es el Hotel Sheraton Gran Panamá. Los boletos en la congregación cuestan 45 balboas, en el 320.80 y en el 67266635. Y hay desayuno también allí presencial, es muy lindo el ambiente, pero también se puede seguir por TVN Paz o por el canal de YouTube de TVN Medio. Rabino, es que amigo de esta empresa, amigo querido también por parte de nosotros, un hombre que ha estado en varias ocasiones en este programa. Shabbat Shalom, Rabino. Shabbat Shalom, así es, estamos entrando en los preparativos para el Shabbat que comienza en la tarde, nuestro día sagrado, ¿no? Y el saludo de un buen Shabbat, así es, muy bien. Bueno, un éxito. Yo voy a estar presente, no me pierdo ese evento bajo ninguna circunstancia, Rabino. Claro, claro, y debo decir que otros años también has estado, no es que vas a venir exclusivamente Y por temas de una interés distinción que ustedes me personal. inviten. No, no, la invitación para mí es un privilegio, Rabino. Un Sí, placer. bueno, para nosotros nos da mucho gusto recibir buenos amigos y como dije, el ambiente es muy lindo ese día, la posibilidad de conversar, encontrarse con gente en el desayuno previo, preguntar, interactuar con los expositores y después la gente se queda conversando. Es una mañana muy, muy enriquecedora, muy inspiradora, ¿no? Una gran experiencia. Gracias, Rabino Gustavo Krasnetsky. Un placer tenerlo. Nos vemos el día de el gran evento que van a celebrar Ah, ustedes, Mosaico así es. 2024. Que la pase bien, Rabino. Buen fin de semana. Bueno, gracias a todos, un buen fin de semana para todos. Gracias. Bueno, vamos ahora con nuestro siguiente invitado. Es para nosotros también un verdadero gusto contarlo con la participación del ministro de Salud Francisco Sucre, Luis Francisco Sucre. Ministro, buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios y sobre todo agradeciéndole a ustedes que siempre nos dan la oportunidad de comunicarnos con toda esa gente inteligente que ve este programa, ¿no? Así que mis saludos. Doctor Sucre, ministro, a usted le tocó algo inédito en la historia de la humanidad en la etapa moderna, que tuvo que enfrentar la responsabilidad con una pandemia que no aparecía en el radar de nadie. Usted tuvo un rol importante que jugar. ¿Considera usted que ya el COVID en Panamá está controlado? ¿Debemos seguir pendientes? ¿Cuál es el mensaje que usted da con relación al COVID-19? Bueno, fíjense, casualmente ayer conversando un poco con el equipo de epidemiología y salud pública, dándole seguimiento a todas las enfermedades que tenemos todavía en el país, hablábamos del COVID. Y si bien es cierto que la situación de emergencia sanitaria del COVID la suspendimos desde diciembre del 22, el estado pandémico se mantiene según la OPS-OMS. O sea, todavía el mundo se mantiene en pandemia según la OMS. Gracias a Dios, la gran mayoría de los países hemos logrado ya controlar este tema debido a todo lo que hemos estado utilizando, las estrategias de la vacuna, la inmunidad que la misma población ha adquirido de manera natural, las diferentes estrategias que nos han ayudado. El COVID, los casos de COVID están aumentando levemente y esto ha sido una tónica desde que logramos el control. Casualmente tengo 2 fallecidos reportados por COVID. Pero en estos momentos la enfermedad que nos preocupa no es el COVID, y de eso vamos a hablar más adelante, es sobre todo el problema de la influenza. Es el problema de la influenza. Ministro, pero antes de entrar a la influenza, Sí, que por supuesto que está dentro del line-up de lo que tenemos hoy para platicar con usted, esto es como una rendición de cuentas, si alguien tiene, ¿no? De lo que ha sido su gestión. Le hice la pregunta por lo siguiente. Ayer, el diario Los Angeles Times, su principal noticia es el incremento exponencial de casos de COVID en Los Ángeles y áreas circunvecinas de esta, que es una enorme ciudad, además sumamente poblada. Por eso le hice la pregunta, además que otros países también estamos viendo que los casos están teniendo más presencia. De ahí mi pregunta, ministro.
Claro, mire, señor Nito, y en efecto, por eso le decía que hemos estado aumentando levemente los casos. Ajá, Hace 1 o 2 semanas teníamos un 3,2% de positividad, hoy tenemos un 6,3%. O sea, doble. hay un aumento, Ajá, todavía se mantiene en la línea de control. ok. Tenemos 2 fallecidos por COVID en las últimas semanas, lo que quiere decir que todavía nosotros nos estamos manejando en el mundo con el COVID. Y fíjese lo que usted acaba de decir. Hay países que están muy preocupados por cómo tenemos el COVID. Realmente, la tranquilidad nuestra, señora Adames, es que la población en un porcentaje importante se ha estado vacunando y se mantiene vacunada. O sea, hemos ido logrando una inmunidad tanto artificial como natural que nos está ayudando mucho como país a mantener esta enfermedad solapada. Ahora, ¿cuál es nuestra recomendación? Ya en estos días, ya casi saliendo, y lo conversamos también con el ministro nuevo y hemos puesto todo nuestro equipo a disposición y documentación que nosotros recogimos y que hemos escrito con respecto a la pandemia, todos los aprendizajes, todas las enseñanzas, para que la nueva administración lo tenga a mano por si acaso lo necesita, además de habernos puesto nosotros a disposición. Pero lo cierto es que nuestra principal recomendación para la población es que recordemos que el COVID es una enfermedad que ya llegó para quedarse. Yo creo como salubrista que no la vamos a eliminar, y más cuando vemos que el virus sigue variando y tenemos variantes nuevas. Entonces eso dice que la inmunidad nuestra se tendrá que ir acostumbrando a la presencia y a la convivencia con este virus. Ahora, la inmunización, la vacunación sigue siendo importante. Ministro, usted al regreso va a hablar con nosotros acerca de la reunión de transición que tuvo con el ministro entrante, con Fernando Boyd Galindo. ¿Cuál fue el tema que se tocó? Vamos a hablar acerca de la influenza, que es un peligro latente por dos razones. Una, porque ya la época de lluvia ha comenzado de una forma realmente impresionante. Y dos, porque los planes que tienen que darse para efecto de concientizar a la gente del riesgo y el peligro de la influenza están allí, latentes, Sí. y es nuestra intención, así como medio de comunicación, como cadena nacional de radio, que además se ve en video, este programa, advertir a la ciudadanía de tomar cierto tipo de precauciones y qué hacer de cara a la influenza. Eso lo vamos a hablar con el ministro de Salud, el doctor Luis Francisco Sucre, que hoy nos distingue con su participación aquí en este programa En Perspectiva. Viene más. Quiero para nosotros un verdadero honor tener esta mañana al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, que está hablando con ustedes a través de nosotros acerca de lo que ha sido la transición en el cargo con el doctor Fernando Boyd Galindo, que es el designado por el presidente electo de Panamá, José Romulino. Y él nos está contando, y esto va a ir en dos vertientes. Una que tiene que ver con lo que es el presente, pero sobre todo qué es lo que está quedando pendiente. Camila, adelante. Sí, antes de entrar en temas de transición, actualmente medio Panamá ha estado enfermo últimamente y me pareció escucharle a la doctora Lourdes Moreno que son varios virus los que están dando vueltas por el ambiente. Si nos puede explicar un poco cuál es la situación actual y también cuándo es el momento que una persona debe buscar ayuda. Ok. Sí, bueno, en efecto, primero que todo, los virus de la influenza que están circulando en toda la región son de dos tipos, y en Panamá tenemos los dos tipos, tanto la influenza tipo A como la tipo B. Son dos tipos de virus diferentes, pero que provocan la misma reacción en el organismo. Por el otro lado, si vemos, hace un momento comentábamos el problema que tenemos todavía con el COVID, que es otro virus que también está circulando y diferentes variantes. Pero además de eso, tenemos también un virus sincitial respiratorio,
que complica mucho, sobre todo a los niños, que es donde estamos teniendo algunas dificultades en estos momentos y que estamos alerta en nuestros hospitales infantiles. Entonces, todos estos virus, así como estos que les mencioné, hay otros más que están circulando en el ambiente y que tranquilamente pueden convivir uno con el otro. El problema es que, lógicamente, en el momento en que una persona adquiere dos o más virus o se complica todavía con alguna infección bacteriana a nivel pulmonar que puede dar una neumonía, lógicamente el estatus de la enfermedad en esta persona se tiende muy complicada, y mientras más virus tenga en ese momento infectándolo, más complicada es su enfermedad y por lo tanto las diferentes complicaciones que pueden ir surgiendo durante el trayecto de la enfermedad. Dalia. Sí, perdón, mi pregunta era que sabemos, estamos medio pilados, como quien dice, con cómo prevenir el COVID. Mi pregunta es si las medidas de prevención son similares para todos estos virus respiratorios, como la influenza y el otro virus que mencionan. No sé cuáles serían las recomendaciones para la población para evitar una infección y, como decía, preguntaba Camila, ¿cuándo buscar ayuda profesional más allá de lo que uno puede hacer en casa? A ver, lo primero es que la mayoría de todos estos virus se presentan en una parte muy pequeña como asintomáticos. O sea, no sienten nada, pero tienen el virus. A diferencia del COVID, el COVID nos demostró que hasta el 30% de la población puede estar contagiada de manera asintomática. El 30% de los contagiados, perdón, pueden estar de manera asintomática. Ahora bien, estas enfermedades comienzan como un síndrome respiratorio común y corriente, un resfriado, pero van avanzando. En la presentación de los casos que estamos viendo, yo recomiendo que desde que comenzamos a sentir pecho apretado, dificultad para respirar, dolor en el pecho, dolor cuando tosemos o estornudamos en el tórax, ya son síntomas de que tenemos que buscar ayuda. Por supuesto, sin dejar de lado también las fiebres. Una cosa es que estemos con una febrícula, con leves escalofríos y que digamos, bueno, puedo controlarlo con un acetaminofén. Pero si nos damos cuenta que las fiebres son altas, el estado general se está deteriorando, ya no me siento bien, comienzo a tener debilidad corporal, dolor de cabeza muy intenso, entonces ya en ese momento es evidente que no es un síndrome de un resfriado común y corriente, sino que estamos comenzando a entrar en un cuadro gripal o un cuadro respiratorio importante. Entonces, esas son señales: fiebres altas, dolores de cabeza intenso, dolor en el tórax de manera espontánea o cuando toso o estornudo, dificultad respiratoria, sensación de pecho apretado. Bajo esas circunstancias es mejor acudir al médico. Eso en los adultos. Y en los niños tenemos que ser mucho más cuidadosos y también con nuestros adultos mayores. Recuerden que estos dos extremos de la vida son sumamente vulnerables en las enfermedades virales. Yo recomiendo que los niños, desde que comienzan a marcar una fiebre importante o decaimiento, es importante llevarlo al médico. Ahora, es importante también aquí hacer una observación. No estoy hablando de llevarlo a los hospitales de manera directa, porque no es el nivel al que debemos de acudir para atender un resfriado. Los niveles a los que tenemos que acudir para atender un resfriado o un síndrome gripal, más que nada, son los centros de salud, las policlínicas, o sea, todo lo que es la red de atención primaria de salud. Los hospitales tenemos que reservarlo para aquellos pacientes que ya sí tienen una situación complicada o muy urgente y que tengan que asistir ya directamente a estos niveles. Pero nuestro primer nivel de atención es al que debemos de acudir para que el médico de ese nivel nos diga entonces qué tenemos que hacer, qué tratamiento debemos de recibir y cuál debe ser nuestra conducta. Doctor. ¿Y qué tan equipados están nuestros centros de salud actualmente para atender los casos? O sea, ¿tienen la capacidad? ¿Están desbordados? Necesitamos, o sea, ¿cuál es la condición por parte del Ministerio de Salud? Mira, nuestros centros de salud en estos momentos tienen por encima entre un 80 y un 82% de abastecimiento en materia de medicamentos e insumos. O sea, hay un buen abastecimiento en estos momentos. Y ese 18%
de medicamentos que todavía, que marcan ahí, que no, y evitan que lleguemos al 100%, recordemos que son medicamentos que pueden ser reemplazados por otro medicamento. En todo centro de salud, en toda instalación de salud se manejan diferentes medicamentos que pueden tener, la gran mayoría, la misma acción. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El personal de salud está preparado para atender la situación. Tenemos los insumos, tenemos los medicamentos necesarios para atender la situación. Gracias a Dios, hasta el momento no tenemos un desborde en los centros de salud ni en la policlínica. Sí estamos viendo un aumento de la afluencia. Sí vamos a ver grandes cantidades de personas en algunas áreas, más que en otras, pero no ha sido desbordado todavía donde no se tenga la capacidad de prestarle la atención. Ahora, paso de los centros de salud a las áreas hospitalarias, ya al segundo y tercer nivel. En el hospital de niños, y entiendo que también en la pediátrica, en la especialidad de pediátrica de la Caja de Seguro Social, sí han aumentado la cantidad de niños que hemos tenido que hospitalizar. En el hospital de niños se tomó la decisión, y estuve conversando con el doctor Gallardo, que es el director médico del hospital de niños, hace una semana, donde se iban a implementar algunas medidas de contingencia, porque el número de camas que tenemos en el hospital de niños están comenzando a ocuparse. No significa que no tengamos camas. Sí las tenemos, pero en salud tú tienes que prever el que la situación sea grave. Entonces, ¿qué consideraron en el hospital de niños? Posponer las cirugías que son programadas, o sea, las que no son urgentes y que necesitaban hospitalización, era mejor posponerlas. Y esto se hace por dos razones. Las cirugías urgentes, por supuesto, no podemos derivarlas, tenemos que atenderlas porque son urgentes. Y las cirugías programadas en la cual el niño entra, pero se puede ir a su casa, también se están haciendo. Solamente se han omitido o se van a omitir las cirugías programadas que necesiten hospitalización. Con esto buscamos dos objetivos. Primero, no exponer de manera innecesaria a los niños. Recuerden que los hospitales están llenos de enfermedades, por eso son hospitales. Y traer un niño sano sin necesidad a hospitalizarlo es mejor prever. Entonces, ese niño, si no es urgente su cirugía, espera en su casa hasta que la situación nuevamente se regularice. Y por el otro lado, logramos reservar camas por si acaso la situación se torna más cruda, ya estamos preparados para la contingencia. Entonces, esta es la situación y es diferente en los dos lugares, ¿no? Víctor, quiero hablar un poquito acerca de la transición. A ver, son 2.636 millones de dólares que fueron asignados al Ministerio de Salud bajo su responsabilidad para el presupuesto vigente o la vigencia fiscal 2024. ¿Qué porcentaje se ha utilizado de ese presupuesto, de esta partida, ministro? Bueno, mira, según la ley de presupuesto de este año, que ha sido un año electoral, que es lo que ocurre en todos los años electorales, el MEF te permite utilizar normalmente el 50% de lo que te corresponde, de tal manera que la próxima administración cuente con un 50%. En salud eso no es tan fácil de manejar de esa manera, y nosotros conversamos con el ministro de Economía y Finanzas y de hecho nos dieron una excepción en algunos renglones, como por ejemplo la compra de medicamentos e insumos. Yo no puedo a partir de marzo licitar solamente la mitad de los medicamentos que necesitarían, porque complicaríamos la cosa para la administración entrante y sobre todo lo más importante, afectaríamos a los pacientes, porque recordemos que un acto de licitación, primero los precios se pelean y se adquieren según la cantidad de medicamentos o insumos que tú compres, o sea, economía de escala. Si tú me compras más, yo rebajo mucho más el precio. Pero por el otro lado, los actos de licitación demoran 2 meses tranquilamente para que se lleve a cabo el acto de licitación. Si no hay ningún inconveniente y todas las empresas están de acuerdo, puede llegar hasta 3 meses el acto de licitación. Pero posteriormente a eso, señora Adames, una vez que la empresa se gana la licitación, tiene por ley hasta 3 meses
para entregar el medicamento. Estamos hablando de 6 meses. Se fue el año y estamos en septiembre. Esto no podemos permitirlo de tal manera que afectaríamos a la administración entrante y afectaríamos a la población. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hacer una sola licitación de lo que se usa normalmente en los medicamentos para el año. ¿Esto a qué conlleva? Nosotros no vamos a utilizar el presupuesto que nos corresponde, pero se lo estamos dejando para cuando termine el acto de licitación. La próxima administración seleccionará la empresa que se gana el acto de licitación y le pagarán ellos. Pero recuerden que para licitar tú tienes que tener la aprobación del presupuesto que vas a utilizar. Entonces, sí hemos estado trabajando. Hasta ahora el MEF a nosotros en los otros renglones nos aprobaron la utilización de cerca del 30-35% solamente. Así que nuestra ejecución a la altura esta se puede estar marcando en cerca de un 45% de ejecución de lo que nos corresponde, ¿no? De lo que nos corresponde para el año. Así que siento que ha sido una buena ejecución, lógicamente con muchos cortapisas, muchas dificultades. Recordemos también que tú puedes comenzar a utilizar el presupuesto realmente a finales de febrero, marzo, que ya te sale en pantalla lo que tienes a mano para poder utilizar. Ministro, Camila, adelante. Sí, bueno, en otros temas importantes así de transición, en términos de infraestructura hospitalaria, hay varios proyectos importantes que están andando y otros están estancados, otros no han empezado. Entre los que están andando resaltaría, por ejemplo, el Hospital del Niño. ¿Cuál es el estatus, por ejemplo, de ese? ¿Para cuándo se prevé que podría estar operativo? Miren, si bien es cierto, y yo soy muy honesto en mis intervenciones, lo ideal hubiera sido dejarlo entregado, que es lo que hubiera querido cualquier ¿Qué porcentaje de avance tiene, ministro? ¿Qué porcentaje de más avance? del 60%. Ese hospital, En el año 2025, más o menos, ¿no? en el 25, el compromiso a la empresa es entregarlo en el 2025. Debe estar a finales del 25, la entrega de ese hospital, igual que el de Colón. El Amador Guerrero también nos lo tienen que estar entregando ya listo. El Amador Guerrero, está hablando usted, ¿no? Es correcto, el Amador Guerrero. Nos lo deben de estar entregando en el 25 también. Así que, también tenemos funcionando y caminando el proyecto de Metetí, que el hospital de Metetí, que también ya tiene que estar arrancando la primera fase, ¿no? Son proyectos sumamente interesantes, proyectos que se necesitan en el país. Y que la verdad como entre 13 años, ministro, el de Metetí no tiene, porque eso es de la administración Martinelli. Perdón, repíteme la pregunta. El de Metetí no tiene ya más de una década. Ese no es un proyecto de la administración Martinelli, por ejemplo. Sí, recordemos que ese proyecto en efecto se licita o se comienza el proceso en el gobierno de Ricardo Martinelli. Después vino el gobierno del presidente Varela. Los proyectos se mantuvieron en una situación de conflicto tanto administrativo como legal. Nosotros adquirimos ese problema legal y administrativo. Gracias a Dios se logró terminar, se logró negociar con la aseguradora y se ha reiniciado ese proyecto, ¿no? Ya la empresa debe estar entrando a hacer movimientos de tierra en cualquier momento, ya debe estar terminando el proceso administrativo de la documentación, que creo que si no debe estar en Contraloría o ya tendría que haber salido de Contraloría, ¿no? Pero en eso estamos. Así que para Darien pronto va a haber ya el inicio, en unos días más deben de estar viendo el inicio de su hospital. Ministro, le vamos a quitar un par de minutos más, ¿sabe por qué? Porque hay una asignatura pendiente que es el oncológico. Le invito a que hablemos para que piense bien y nos ilustre acerca de cuál es el futuro, sobre todo con los altos niveles de cáncer que hay en la República de Panamá. Así que el ministro doctor Luis Francisco Sucre regresa con nosotros en breve para que nos hable acerca del Instituto Oncológico Nacional. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, que ha sacado su tiempo, ha sido muy generoso en atendernos para hablar acerca de el proceso de transición de su administración hacia la del designado
el doctor Fernando Boy Galindo. Ministro, le hablaba acerca de la situación de los altos niveles de cáncer que hay en Panamá, ese enemigo silencioso que ha acabado con la vida de miles, miles, miles y millones de personas en el mundo, pero mira aquí de panameños. La situación en la cual está recibiendo la nueva administración el Instituto Oncológico Nacional, ¿cuál es, ministro? Ok. Nuestra historia y nuestra realidad en estos momentos es la siguiente. Recordemos que dentro del plan de gobierno se había estipulado instalar una red oncológica, porque el único problema que estaba teniendo el sistema de salud no era tener un hospital nuevo únicamente, sino que había una concentración, según el análisis que nosotros hacemos una vez que entramos y que se hizo durante el tiempo de estudio. Todo confluye en Panamá, en la capital. Entonces, todos los pacientes con cáncer tenían que venir desde todas las provincias, lógicamente viajar a la capital, recibir tratamiento y después regresarse hasta sus provincias. Entonces, ¿en qué nos enfocamos y cuál fue nuestra propuesta? Primero, sí hay que llevar a cabo la construcción de un nuevo hospital oncológico, pero además hay que descentralizar el tratamiento de estos pacientes. Y en efecto constituimos lo que fue la red oncológica. Esa red oncológica ya ha ido avanzando. En Chiriquí estamos trabajando con la Caja de Seguro Social, donde se hacen hasta ahora tratamientos de lo que es la quimioterapia, de tal manera que allá se atienden por ahora y se deben de estar atendiendo los pacientes de Boca del Toro y Chiriquí que necesitan quimioterapia. ¿Hay radiólogos suficientes también, ministro? No, y ese es otro tema que quiero tocarle ahora. Pero la parte, sí, cómo no, pero la parte de quimioterapia se debe de estar realizando en Chiriquí. Después tuvimos y progresamos con el Anita Moreno en Los Santos, que en donde se da el servicio de tratamiento de quimioterapia para toda la región de Azuero y que atendía también Veraguas y Coclé, inclusive en algunos casos. Evolucionamos, hace unas semanas ya instalamos y se puso a funcionar ya de manera formal el Centro Oncológico de Veraguas, donde también se están atendiendo ya los veragüenses allí, y allí debemos de atender pacientes de Veraguas y de Coclé. En Los Santos vamos a atender lo que tiene que ver con Herrera y Los Santos. Estamos instalando en la provincia de Coclé otro centro oncológico también, de tal manera que los pacientes de Coclé tampoco tengan que venir hasta Panamá a recibir quimioterapia. Y estamos haciendo lo propio en Chorrera, en el área oeste. Solamente la capital quedaría con Colón, mientras tanto, la capital, Darién, bueno, por supuesto, Gunayala y todo lo que es Panamá Este. Las personas de la Nove Buglé van a ser atendidos en Veraguas. Esto es la parte de quimioterapia. Hemos ido descentralizando para que todos esos pacientes no tengan que viajar a Panamá. Esto provoca una mejoría en su calidad de vida como pacientes y también disminuye los costos de traslado de su familia, claro. Claro, porque además bien tienen que venir acompañados. Okay. Y evitamos ese malestar. Cuando una persona recibe quimioterapia puede tener diferentes reacciones. Y la mayoría de los pacientes que reciben quimioterapia, media hora después, comienzan ya a sentir náuseas, mareo. Hay un malestar que provoca. Imagínense lo que han vivido, ministro, lo que han vivido miles de panameños, ¿no? Lo que han vivido miles de panameños, así es. Post la quimio, ok. Otro tema es la parte de la radioterapia que usted bien nos preguntó. Con el tema de la descentralización de la radioterapia, bueno, la Caja de Seguro Social, como ustedes saben, ha propuesto, y de hecho ya están terminándolo, el centro cancerológico, en donde la política de la Caja de Seguro Social ha sido instalar búnker para poder dar este servicio de quimioterapia para los asegurados. Esto desconcentraría también el Instituto Oncológico actual. Nosotros, en conjunto con el hospital, hemos iniciado la licitación de la primera fase, que también incluye los búnker para poder dar la radioterapia ya para pacientes no asegurados. Y bueno, y los asegurados casi lo deseen también. En la parte de la ciudad hospitalaria,
para poder también descentralizar. Tenemos un problema en el país con la parte de la radioterapia. Ahora, dentro de la planificación del Ministerio de Salud, en conjunto con el oncológico, lo que aspirábamos era poder también tener algún centro de radioterapia en el interior. Ahora, hay algunos hospitales que cuentan con el espacio, pero esto tendría que ser una licitación nueva para búnker en el área del interior, pero allí vamos a tener otro problema extra que me preocupa, que es precisamente los especialistas. Sí, yo justo le quería preguntar de eso. ¿Panamá tiene suficientes oncólogos especialistas para radioterapia y por qué no? No lo tiene porque uno no se ha ido preparando la suficiente cantidad de personas y esto también depende mucho de un sistema que es muy complejo. Primero, la opción de los médicos generales a estudiar en oncología, a estudiar la especialidad. Segundo, que inclusive hemos tenido especialidades en donde se han brindado plazas y no se ha ido a concurso o no se han ganado las plazas. La preparación, y hay que buscar la manera de incentivar, y fue parte de lo que estuvimos conversando también con el ministro entrante, hay que buscar nuevas estrategias. Yo creo que las estrategias de incentivo para formar especialistas no han funcionado muy bien y esa es nuestra verdad, esa es la realidad. Entonces, tenemos que ir buscando qué estrategias para incentivar a nuestros nuevos médicos que estudien las especialidades. La gran mayoría de nuestros médicos se quedan como médicos generales. Necesitamos todas las especialidades. Ayer lo conversaba con el ministro. Pero también hay muchos que quieren plazas y no las consiguen. Bueno, recordemos que las plazas hay que concursarlas. Ahora, pudiera ser parte de la estrategia aumentar las plazas, que de hecho se está dando. El panameño que quiere estudiar y que consigue también, si no es a lo interno del país, concursa para plazas en el exterior. Panamá, en el caso mío, yo he firmado todas las solicitudes de licencia con sueldo para irse a estudiar especialidades con el compromiso de que regrese. No ha habido una sola solicitud de estudio de especialidad que en el caso mío yo haya negado. A todas se las he dado ávidamente e incentivo de manera permanente a nuestros médicos que recién se están graduando que opten por una especialidad que es lo que necesita el país. Ahora, esto no es un problema de Panamá, que es otra situación. Yo cuando fui al foro de la Organización Mundial de la Salud, a una de las asambleas, creí inocentemente y me levanté y en parte de mis palabras solicité el apoyo de los países más grandes para que de una u otra manera lográramos firmar un acuerdo en donde a los países más pequeños se nos ayudara no solamente a formar, sino a prestarnos especialistas. Bueno, me llevé una sorpresa. Después que yo hice esa solicitud, se fueron parando otros países a solicitar lo mismo. Cuando terminó esa sesión, se me acercó el representante de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos y se me acerca y me dice, ministro, yo le quiero confesar, y esto es público, no es secreto, en los Estados Unidos también nos hacen falta especialistas. ¿Y cuál es uno de los problemas que estamos viendo? Muchos de nuestros especialistas, de nuestros muchachos que se especializan, obtienen trabajo también en Estados Unidos o en Europa, donde se les paga mucho mejor. Entonces también tenemos una fuga de cerebro y esto es parte del mercado, lamentablemente, y lo entendemos muy bien. Todo el mundo que se especializa opta o va a buscar mejores oportunidades y eso pasa en todas las profesiones. Sí. Pero es un problema grande que tenemos en todo el país, así que tenemos que ir buscando nuevas estrategias para poder cubrir la demanda en materia de especialidades en el país. Ministro Luis Francisco Sucre, ministro de Salud, gracias por acompañarnos esta mañana, por esta rendición de cuentas que nos ha hecho, pero sobre todo para conocer cuál es la situación en este momento de la institución que usted ha estado regentando. Ministro, le deseamos un feliz fin de semana, agradecido por su tiempo. Con mucho gusto, siempre a su orden. Gracias a usted. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis
para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.